estar aquí. Hoy es un día especial por dos motivos. Primero, porque nos van a grabar. Hemos solicitado la grabación del Ágora para que en un futuro podamos tener acceso, no inmediatamente, pero en un futuro tenemos acceso a la grabación que distribuiremos entre los alumnos del máster. Y en segundo lugar, es un día especial porque está con nosotros un personaje también especial, un invitado también especial. Es un gusto para mí, es un honor presentaros al doctor Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor por la Universidad Ohio State en los Estados Unidos y además es director del Research Expertise Center for Survey Methodology. Es uno de los profesores más notorios en España dentro de las ciencias sociales, especialmente de la ciencia política, viajero, conferenciante, ha recibido múltiples premios internacionales, también nacionales, ha sido el director o el coordinador de la European Social Survey, que es una de las encuestas más importantes que se hacen en Europa y de la que nos nutrimos muchos científicos sociales en España y en otros países europeos, y además es un autor prolífico porque tiene publicaciones numerosas en distintos campos del saber, especialmente el comportamiento electoral, comportamiento político, la participación política y la desafección ciudadana. Todos vosotros habéis tenido acceso a su biografía a través de la invitación que hemos enviado, por tanto no me voy a extender porque la bondad de un buen presentador es dejar que el orador hable. Eso es lo que voy a hacer yo en estos momentos. Así es que me voy a callar, agradeciendo a Mariano, muchísimas gracias por estar aquí. Tenéis la suerte además de no solamente tener un excelente profesor en el máster universitario social, administración y política, sino además de tener a un grandísimo tenor también. Es un cantante extraordinario, doy fe de ello. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Mariano por haber venido y por darnos el apoyo a esta iniciativa de este máster MUSAC. Espero que te lo pases bien y la dinámica de la conferencia será igual que en otras ocasiones. El orador diserta y luego abrimos un turno de preguntas-respuestas y debatimos con él. Muchísimas gracias a todos. The floor is yours. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí también, que invite mi gran amigo Coller, que siempre es muy generoso con las presentaciones. Y esto es un problema porque la gente se piensa que voy a decir algo interesante. En realidad, normalmente no suelo decir nada interesante, pero por lo tanto es el problema de crear muchas expectativas. En realidad las expectativas son excesivas. Lo que voy a hacer es, voy a presentar un trabajo que tengo bajo evaluación en una revista inglesa que mandé a Xavier y que distribuyo entre vosotros. Es un trabajo que hice, es un trabajo muy académico y es muy denso. Estas cosas sí que se mandan para revistas muy especializadas, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es intentar contaros así un poco más en cristiano, un poco qué es lo que he hecho, ¿no? Es un poco más que se entienda qué es lo que he hecho y de qué trata. Fundamentalmente la cuestión inicial es un poco cuando me pidieron el paper, pues que queremos que nos escribas porque en principio es para un número editado sobre los efectos de la crisis en el sur de Europa, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues haznos un paper que tenga que ver algo con comportamiento electoral y el efecto de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajé un poco ese tema y en realidad, en términos sustantivos prácticos, es un poco un paper el que se centra fundamentalmente en el efecto en las últimas elecciones generales de 2011 que tuvo la crisis económica, ¿no? Y en este sentido me centro más concretamente en el efecto que tiene sobre lo que se llama en la literatura el incumbent, es decir, el efecto que tiene sobre el partido que está en el poder y que luego pierde el poder como consecuencia del efecto de la crisis, ¿no? Y entonces hay mucha literatura en ese aspecto. Y a mí me parecía que España era un caso que merecía hacerse de una manera dedicada, un case study que se dice, ¿no? Cuando uno no tenía que ser solo España porque es España, sino porque me parecía que era interesante desde el punto de vista de la literatura comparada, porque había varias variables que se podían controlar con la selección de este caso. Por ejemplo, la primera variable es que había un gobierno que era al que se le atribuía toda la responsabilidad, ¿no? En otros casos, por ejemplo, es más difícil porque son gobiernos de coalición o a lo mejor el gobierno entraba en la mitad del periodo de la crisis. Entonces, lo que era perfecto del caso español para
justificar su estudio era que, primero, cuando entra el gobierno socialista en el 2008, hay crisis, no hay crisis, no se sabe, el gobierno socialista dice no, en realidad, y los otros dicen que sí, etcétera, pero le pilla la crisis por medio. Después es un caso estupendo porque cuando llega es el único que está en el gobierno, por lo tanto se le atribuye toda la responsabilidad. Y luego luego a mitad de 2010 además cambia las políticas económicas, ¿no? Cambia sus políticas económicas y sociales y pega un giro copernicano en las políticas que aplica. Entonces a mí me parecía que era un caso muy interesante en este sentido para estudiar si realmente hay lo que se llama en la literatura el voto económico. Esto es una literatura que hay mucha densidad, se discute muchísimo, hay mucho comparado, y siempre está en este debate de si realmente tiene incidencia, si no tiene incidencia, que está el problema de la atribución de responsabilidades, y resulta que es difícil determinar si se cae un grupo de castigo o no por la dificultad de atribuir responsabilidades o no al gobierno, etc. Entonces a mí me parecía que era un caso muy interesante en este sentido, ¿no? Pero también, lógicamente, como podéis imaginar, y luego, bueno, porque también es un caso importante porque la magnitud del cambio es brutal. O sea, la magnitud el Partido Socialista Español, el incumbent, pierde 3 millones de votos. Y se producen cambios fundamentales en el sistema de partidos español que hasta entonces no se habían producido, porque normalmente cuando el Partido Socialista, desde la última gran reestructuración del sistema de partidos en España, que se producen en las elecciones de 1993, que son en las que se produce un sistema mucho más competitivo entre dos grandes partidos, con algunos partidos nacionalistas y regionalistas de bisagra, pero se produce cosas importantes como es un partido mucho más, donde hay un sistema de partidos donde hay mucha mayor concentración de voto en los dos grandes partidos, donde la distancia, el nivel de competitividad entre los dos partidos es corta, y se produce una reducción de lo que se llama de la fragmentación del sistema de partidos, es decir, cada vez había menos partidos compitiendo en la arena electoral, ¿no? Entonces este sistema de partidos en su configuración actual se había establecido prácticamente en el año 1993. Antes había habido otros, por ejemplo, hubo una época de dominio socialista, estuvo la época de UCD, entonces, pero el sistema de partidos que conocemos hoy es un sistema de partidos que se consolida fundamentalmente en las elecciones de 1993, ¿no? Y estas últimas elecciones supone una ruptura con lo que existía antes. Por ejemplo, en que normalmente cuando ganaba el Partido Popular era fundamentalmente porque los votantes del Partido Socialista se abstenían. O sea, la abstención en España siempre había castigado al Partido Socialista. Y esto no ha ocurrido. O sea, es decir, la abstención ha aumentado un poco la abstención, pero son unos niveles de abstención que normalmente siempre habían acompañado una victoria del Partido Socialista, ¿no? Luego se habría producido otra cosa que no se ha producido antes, y es que frente a ese proceso de alta concentración del sistema de partidos, por ejemplo, la fragmentación del sistema de partidos en España había partido de un 4,4, con un índice que utilizamos para medir la fragmentación del sistema de partidos, se había ido reduciendo y se había llegado prácticamente a un 3,1, ¿no? Y de repente ahora esta fragmentación se había ido nada más y nada menos que a la cifra de, espera que tengo que mirar mis notas, a la cifra de 3,4, es decir, se produce una fragmentación importante. Y además esa fragmentación se produce no porque afecte a todos los partidos por igual, sino que afecta al partido del gobierno. Es decir, se produce que en realidad de los 3 millones de votos que pierde el Partido Socialista Obrero Español, lo único que gana el Partido Popular son medio millón de votos, el resto se reparte. Y eso produce una fragmentación entre distintos partidos. Entonces a mí todo ese contexto me parecía que era un contexto muy interesante, que se había producido un cambio muy importante en el sistema de partidos. Y eso además nos lo está diciendo también el índice de volatilidad. Las elecciones, hasta ahora, las elecciones que mayor volatilidad electoral habían tenido habían sido las elecciones de 1982, que fue aquellas que ganó el Partido Socialista Español cuando UCD desaparece, etcétera, 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 ¿no? Y que además fueron unas elecciones que se llamaba el terremoto electoral, porque prácticamente un partido que había ganado 2 elecciones consecutivas prácticamente desaparece la escena electoral, aparece un nuevo partido, el CDS, y se produce una volatilidad muy importante. Bueno, pues esa volatilidad de que tan importante, en las últimas elecciones casi se aproxima a ese nivel de volatilidad. Es decir, la volatilidad había estado en torno a un 52% del electorado, más o menos a nivel agregado. Había cambiado de voto en las elecciones del 82 y ahora estamos hablando de que en torno a un 48% del electorado había más o menos cambiado sus preferencias. Era una estimación en niveles agregados. Luego hablo de la volatilidad individual
individual, que es otra cosa. Es decir, la volatilidad agregada se calcula a partir de los cambios porcentuales de distribución de voto entre una elección y otra, y la volatilidad individual ya se tiene que calcular con datos de encuesta, que es mirando qué han hecho los votantes de cada partido, que votaron en la elección anterior y que han votado en esta última, ¿no? Entonces, ahora de momento estoy hablando de la volatilidad agregada, o la volatilidad electoral agregada, ¿no? Y por tanto estamos hablando de un proceso electoral de una gran volatilidad que genera una gran fragmentación, con un castigo importante al partido en el gobierno, que era evidente, ¿no? Evidentemente, bueno, no tengo que discutir, no tengo que descubrir nada nuevo. Perdón, que ahora, no, que estoy con mi ratón, perdón. Estas son algunas de las magnitudes ya por conocidas de la crisis económica. Estamos hablando de una crisis económica de una gran impacto. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno al que se le atribuye toda la responsabilidad en un periodo concreto definido sobre la crisis. Son algunos datos, perdona que esté en inglés porque el paper originalmente está en inglés, son algunos datos datos de crecimiento del Producto Interior Bruto, datos de inflación, entonces, bueno, veis la magnitud del crecimiento ha sido importantísima, datos de la deuda pública, como prácticamente ya ha crecido todavía más, pues lógicamente prácticamente se duplican, casi. Entonces se produce, bueno, evidentemente estos son unos datos que desde el punto de vista de la teoría del voto económico tendrían que tener un impacto muy importante, ¿no? Y asimismo, bueno, si miramos un poco los resultados incluso de los resultados electorales, pues aquí vemos un poco lo que hablaba, ¿no? Es decir, estos son ya datos conocidos, voy a repetirlo un poco. Por cierto, hay un error, acabo de ver ahí, 2088 de momento no. 2008, entonces, bueno, pues ahí un poco veis que el Partido Socialista había perdido prácticamente 3 millones de votos, un poco más de 3 millones de votos. Sin embargo, por ejemplo, veis que el Partido Popular aumentó 500.000. Por lo tanto, no todo el voto que se fue del Partido Socialista fue hacia el Partido Popular, y lo que hay es un crecimiento, simplemente se ve en la distribución de escaños, hay un crecimiento de la fragmentación del voto. Hay muchos partidos que obtienen una mayor representación parlamentaria, por lo tanto se produce una fragmentación del Parlamento y una fragmentación del voto. El sistema de partidos, por lo tanto, es distinto, y estamos hablando de una magnitud de cambio relativamente de una gran importancia. O sea, por lo tanto, la cuestión ¿es esto el efecto de la crisis económica? Y esto nos lleva un poco a una pregunta más de carácter comparado teórico, ¿no? La pregunta de comparado teórico es un poco más compleja de entender, pero voy a intentar explicarlo. Digamos, hay dos grandes preguntas desde el punto de vista comparado teórico. Una es, en la literatura, cuando hay voto económico, se dice que el voto económico se puede producir como consecuencia de dos factores. Uno, lo que se llama el modelo de sanción económica, que es fundamentalmente que la gente estima que la situación económica es mala y por tanto sancionan al partido del gobierno y punto. Ese es el voto de castigo, que viene la tradición de voto por temas. Ese es el modelo puro de sanción. Ese modelo puro de sanción, hay gente que defiende que no solo es una cuestión de una estimación subjetiva de la economía, sino que simplemente si uno estudia los indicadores objetivos, esos indicadores objetivos ya tienen capacidad predictiva del resultado electoral, y hay gente que dice que no es una cuestión puramente objetiva, sino que hay una apreciación subjetiva, y por tanto el indicador que utilizan es lo que se llama la evaluación económica retrospectiva, que quiere decir algo así como la gente se le pregunta cuál es la valoración de la situación económica en los últimos 12 meses, en un año y medio, y entonces si se dice que si la evaluación es negativa, pues entonces tendrán a votar en contra del partido, o sea, abandonarán el voto del partido y irán a votar a otro partido. Y si es positiva, se mantienen votando al partido que está en el poder. Insisto que en este momento el único flujo que yo estoy considerando, por tanto mi variable dependiente, es simplemente los flujos que se producen desde el incumbent a los demás partidos. Y por tanto el planteamiento esa es mi variable dependiente, y lo que intento saber es qué pasa con esos 3 millones de votantes del Partido Socialista Español, dónde van y si es consecuencia de la crisis económica. Entonces ahí, de nuevo insisto, hay un primer modelo explicativo es simplemente consecuencia de la evaluación económica subjetiva y punto.
Ya está. Entonces la gente, yo tenía que encontrar una relación fuerte entre esas dos variables. Mi variable independiente, que es la evaluación subjetiva, retrospectiva, por eso se llama retrospectiva. También se le pone una palabra técnica que se llama sociotrópica, que quiere decir, sociotrópica quiere decir que es una valoración del conjunto de la sociedad, no en cómo la crisis me afecta a mí, y egotrópica, que es cómo me afecta a mí la crisis. La literatura ha demostrado que la evaluación egotrópica no tiene impacto electoral, la que tiene es la sociotrópica, es la percepción que el ciudadano tiene del efecto global de la crisis, ¿de acuerdo? Entonces esa es mi variable independiente, y mi variable dependiente es el cambio de voto del PSOE a otros partidos. Insisto, y eso hay una explicación, y otro modelo que dice el modelo este está mal, fundamentalmente porque no es una cuestión de la interpretación subjetiva o evaluación subjetiva de la situación económica, sino que tiene que ver más bien con la competencia económica que se le da al partido en el gobierno. Es decir, no es una cuestión de que yo crea que la situación económica está mala o no, sino es una cuestión de que a mí me parece que este gobierno está incapacitado para dirigir la situación económica. Y ahí un indicador es distinto. Ahí el indicador se le pregunta si usted considera que el actual gobierno está capacitado o no y es responsable o no de la actual situación económica. Entonces son dos lógicas distintas, porque la primera es una puramente instrumental de carácter economicista, es decir, la situación es mala, hago responsable a este gobierno. La otra no es una cuestión de cómo está la economía o no, sino simple y llanamente de que si este gobierno tiene la capacidad o no y es responsable o no de la situación actual económicamente hablando. Entonces son literaturas que difieren y que se contrarrestan. Entonces una de las cosas que guía la discusión de este paper es cuál de las dos tiene razón. Pero hay otro tema todavía que me parece mucho más interesante, que en realidad es el meollo de la cosa, y es que las dos parten de un supuesto que es un supuesto algo ficticio, y es pensar que estas variables tienen un efecto igual en todo el electorado, con independencia de nuestras preferencias ideológicas. Es decir, que la ideología no tiene ninguna capacidad de filtrar tanto la valoración de la situación económica como la valoración de que este gobierno lo haga bien o mal. Por lo tanto, parten del supuesto de lo que se llama que los votantes tienen un gran nivel de elasticidad electoral, que quiere decir que tienen la misma probabilidad de cambiar de voto, todos iguales, ¿no? Entonces, lo que yo discuto en este paper, lo que discuto es que esto no es así, ¿no? Que la ideología es un factor fundamental. ¿Y por qué es un factor fundamental? Bueno, pues porque para la ideología, primero, afecta a las percepciones de la situación económica. Y si uno mira los datos, y se demuestra en el paper, los votantes del Partido Socialista Obrero Español, aunque ya mayoritariamente sí que reconocen que la situación económica es muy mala en el 2011, sin embargo siempre tienen una valoración mucho más positiva de la situación económica que los votantes del Partido Popular, sistemáticamente. Por lo tanto, ¿qué está diciendo esto? Que hay una predisposición ideológica, de carácter ideológico, de carácter de preferencia partidista en este caso, ¿no? Pero ideológico, en el cual esto está ocurriendo. Y si uno mira también por distribución de la escala ideológica, ocurre lo mismo. La escala ideológica medida de 1 a 10, 1 es posición de izquierda, 10 es posición de derecha, ocurre exactamente lo mismo. Si uno mira el lado izquierdo de la escala, la valoración de situación económica siempre es mucho más positiva que si uno mira el lado derecho de la escala, que es mucho más negativa. Por lo tanto, eso me está diciendo que ahí ya me está haciendo de filtro, me está haciendo un filtro cognitivo y evaluativo de la situación. Lo mismo si uno mira la otra variable independiente que he señalado, que es la percepción de la eficacia o no que tiene el actual gobierno de manejar la situación económica. Resulta que ahí, como media, los posicionamientos de izquierda siempre tienen un posicionamiento mucho más positivo que los posicionamientos de derecha. Y luego, además, un segundo aspecto en el cual la ideología tiene un impacto muy importante es que aunque tú estés convencido que la situación económica es muy mala y tienes una cierta predisposición a abandonar al Partido Socialista Obrero Español para dejarlo abandonado ahí, si tú tienes una cierta predisposición ideológica es muy difícil que lo acabes abandonando. Es decir, hay lo que se llama falta de elasticidad del voto. Es decir, lo que se llama los electorados tienen un nivel de anclaje importante.
O sea, no es sencillo que un lector que sistemáticamente es de izquierda y que ha votado al Partido Socialista Español acabe diciendo, bueno, pues ahora yo también dejo de votar al Partido Socialista Español. No es fácil, porque hay una cierta predisposición a una cierta lealtad, es lo que se llama el macro-partisanship. Se crea mecanismos de vínculo emocionales, afectivos, que van más allá de lo puramente racional, e impiden que uno abandone ese partido. Y esto tiene una connotación ideológica, un anclaje ideológico muy importante, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo lo que vengo más o menos a decir es que, bueno, ahora un poco las hipótesis, y yo digo que si hay voto económico, fundamentalmente ese voto económico yo creo que se produce, en España se produce fundamentalmente porque más por una valoración de la competencia económica del incumbent, o sea, del partido, que del voto puramente de sanción económica. Fundamentalmente porque la crisis económica, la situación económica, es lo que se llama en la literatura un balance issue, un issue de valencia, que quiere decir un tema, que quiere decir esto técnicamente hablando, que todos vamos a estar de acuerdo en que hay que salir de la crisis. Ahí no hay diferencias. Todos queremos acabar con el paro, todos queremos acabar con la crisis. Por lo tanto, todo el mundo hay una posición frente, por ejemplo, a el aborto, donde sí que hay gente a favor y gente en contra. ¿De acuerdo? Entonces, un issue de valencia es un issue en el que todo el mundo está de acuerdo que hay que salir de ahí, que hay que solucionarlo. El problema es que lo que nos diferencia es cómo pensamos que hay que solucionarlo. Y entonces ahí es donde entra la capacidad que nosotros concedemos a las políticas que los determinados partidos proponen para salir de la crisis. Y esa es la diferencia que marca el que la gente acaba votando un partido en otro, en este sentido. Y por tanto, el puro voto económico de sanción económica, yo pienso, con algunos autores de la literatura, que no es el correcto, que el correcto es el otro. Es la valoración que nosotros atribuimos a los distintos partidos para sacarnos de la crisis porque creemos que sus políticas son las adecuadas. Y por lo tanto pero también ese mismo elemento tiene una connotación ideológica más fuerte. Es decir, nosotros no tenemos una capacidad como ciudadanos de valorar cuál es la política económica más adecuada, simplemente porque no lo saben ni los economistas, menos nosotros, sino simple y llanamente concedimos mayor credibilidad a unas propuestas frente a otras porque se mueven en nuestro círculo ideológico. Y por tanto tiene una connotación ideológica mucho mayor que el puro voto económico, que valoro o no valoro la situación económica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces yo digo que ese segundo, es decir, esa valoración del incumbent, es el que fundamentalmente tiene una gran importancia, y por tanto intento demostrar que eso es así. Y un segundo argumento que intento mostrar es que el efecto de estas variables, y concretamente de esta última, está muy condicionado por las áreas de competición. Si las áreas de competición se producen en el centro del espectro ideológico, es ahí donde se produce lo que se llama el votante retrospectivo puro. Es decir, ese señor que no tiene grandes connotaciones ideológicas se mueve en la ambigüedad ideológica y por tanto tiene una mayor elasticidad de voto. Es decir, tiene una mayor predisposición a poder cambiar de voto en una elección a otra. Sin embargo, hay otras áreas de competencia partidista, por ejemplo, y ahora hablo en casos concretos, supongamos que hay una competencia partidista en las posiciones más de izquierda, donde ese individuo ya tiene un componente ideológico mucho mayor. Y por tanto, hay menor elasticidad, el efecto de estas variables es mucho menor, y si lo tiene una mayor interrelación con un componente programático ideológico. Entonces, es decir, si lo hace porque piensa, o sea, reflexiona sobre ello y piensa e incluso tiene una cierta predisposición incluso a moverse ideológicamente a veces, antes de ofrecer el voto. Es decir, alguien que te metes en una posición de 3 y o por ejemplo de 4, que es centro-izquierda, que es muy dominada por el Partido Socialista Español, si él acaba diciendo, bueno, este gobierno me convence porque nuestras políticas, etcétera, etcétera, en realidad son políticas neoliberales, etcétera, lo que ocurre es que cuando hace eso, al mismo tiempo, por solucionar su disonancia cognitiva, acaba también moviéndose hacia una posición de 3 como votante desde el punto de vista ideológico. Eso lo que hace es que eso lo que me está mostrando es que hay una interacción mucho más fuerte entre ideología y la evaluación que hace la situación económica y por tanto el voto. Sin embargo, en los de centro, no, los de centro siguen la posición 5 y unas veces vota al Partido Socialista, otras veces vota al Partido Popular o vota a UPyD, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea, la hipótesis central.
Bueno, hay más hipótesis, pero esta es más o menos la idea central. Entonces en realidad, yo analizando los datos, lo que veo, y ahora explico un poco por qué, es que en realidad identifico dos grandes zonas de volatilidad electoral en España en las últimas elecciones. Están los votantes de centro, y ahora voy a dar algunos datos que os va a mostrar que es así, y están los votantes de la posición 3 de la escala ideológica, que son los que se mueven entre Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español. Entonces identifico dos grandes bolsas de elasticidad, si queréis llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo identifico? Bueno, pues simplemente os voy a dar unos datos y ya está, y eso ya lo hago de una manera más sofisticada, pero os voy a dar algunos datos importantes. Primero, por ejemplo, voy a mostrar votantes leales. Bueno, primero tengo que decir, esto es muy importante porque luego lo voy a discutir. La mayoría del cambio de voto que se produce en España se produce antes de la campaña electoral. ¿Y esto por qué lo sé? Lo sé porque cuando trabajo con el estudio postelectoral del CIS, es un estudio de panel. ¿Qué quiere decir que es un estudio de panel? Que se hace una encuesta antes de la campaña electoral y una encuesta después del votar. Pero se pregunta a los mismos individuos, es lo que significa que es un panel. ¿Vale? A los mismos individuos se les pregunta 2 veces, se les mide 2 veces. Entonces, ¿por qué sé yo que la mayoría del voto ya se ha decidido y que la campaña no tiene incidencia? Porque yo miro el porcentaje de ciudadanos que han cambiado de voto antes y después. Y entonces, solamente un 4% de los votantes, que en términos cuantitativos no es despreciable, pero en términos más estadísticos es una cantidad pequeña, son los que cambian de voto. O sea, es decir, igual demuestra que cuando ya llega la campaña electoral, la mayoría del electorado ha decidido el voto. Y además lo curioso de esto es que esto contrasta con, por ejemplo, la valoración de la situación económica. El 40% de la gente durante la campaña electoral cambia su valoración de la situación económica. Lo hace a peor. No hay grandes cambios, pero lo hace a peor. O sea, por ejemplo, gente que dice que la situación es bastante mala, al final de la campaña económica dice que es muy mala. Gente que lo dice que es con lo cual quiere decir que ya para empezar, si hay un efecto de la crisis, ese efecto se produce antes de la convocatoria electoral. Es decir, la convocatoria electoral en sí misma apenas ya afecta al proceso de decisión del voto. ¿De acuerdo? En términos cuantitativos generales. Evidentemente esos votos sí que cuentan a la hora de la verdad de otorgar victorias, sobre todo si hay una disputa electoral cercana. Pero como no, este no es el caso, pues no es relevante, ¿no? Entonces yo lo que hago es, eso por una parte. Y por otra parte, lo que intento mostrar es dos estrategias de análisis de diseño. Una parte es qué pasa antes de la campaña y otra por parte es qué pasa durante la campaña. Entonces, en la campaña ya he identificado eso y eso es importante. Entonces, una parte del análisis se centra en los cambios durante la campaña. Eso que se llama un análisis longitudinal de panel. Entonces intento ver en qué medida los cambios en mi variable independiente tienen capacidad predictiva sobre los cambios en mi variable dependiente en el tiempo, los mismos individuos en el tiempo, ¿vale? Y ya os he dicho que hay un 40% de gente que cambia su percepción de la situación económica a peor, pero sin embargo solo hay un 4% que cambian sus preferencias de voto. Con lo cual quiere decir que la campaña en esos términos, el efecto de campaña es muy reducido. Aunque hay una parte que me centro en ese porcentaje porque tiene una importancia cualitativa de la que voy a hablar, ¿vale? Y luego lo central de la discusión del paper es qué ocurre antes. ¿Y cómo veo que ocurre antes? Pues entonces en esa misma encuesta se le pregunta a la gente qué votó usted en las últimas elecciones y cuál es la probabilidad, ni siquiera pregunto, o sea, pero se pregunta, pero yo no utilizo ni esa variable, no es qué han votado o qué van a votar antes de la elección, sino pregunto la probabilidad, lo que se llama la función de utilidad del voto, que es la probabilidad de que vote a los distintos partidos, porque eso me da mucha más información. Entonces, mi variable dependiente en esa primera parte es la diferencia entre la probabilidad de votar al PSOE y la probabilidad de votar a otro partido. Y los voy midiendo, ¿vale? Entonces, os voy a dar unos datos simplemente para que os hagáis una idea. Es decir, votantes leales del PSOE. Leales quiere decir gente que votó en las elecciones de 2008 al Partido Socialista Español y ya manifiesta claramente que no va a votar al Partido Socialista Español. Que va a votar al Partido Socialista, que va a seguir votando al Partido Socialista Español. Esos son los leales. Bueno, pues es el partido con el nivel de lealtad más bajo
con diferencia es el Partido Socialista Español con un 60%. Sin embargo, por ejemplo, el Partido Popular, un 92% dice que votó, o sea, que son leales. No es que son leales, lo mido yo que son leales. Me dicen, yo soy leal, no, sino que les pregunto y yo lo caso y luego digo, pues hay un 92% que en mi tipología son leales, ¿vale? Incluso en los partidos más bajos, por ejemplo, algunos nacionalistas, el porcentaje más bajo de lealtad es el 75%. ¿Eh? O sea, hablamos, por ejemplo, de CiU, que en las elecciones generales de 2011 no lo hizo tan bien. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, sin embargo, el Partido Socialista Español está a distancia, años luz, y solo un 60% va a seguir votando al Partido Socialista Español. Y luego están lo que se llaman los swing voters, que son los que van a cambiar. ¿Vale? Entonces, en estos swing voters, ese 40% del Partido Socialista Español de swing voters, un 16% se va al Partido Popular, un 5% se va a Izquierda Unida y un 4% se va a UPyD. ¿Vale? El resto hay algún movimiento más, pero en esos ya me olvido, porque son magnitudes pequeñas con las que son difíciles de trabajar desde el punto de vista estadístico y por tanto no puedo trabajar con ellos, ¿no? Entonces, fundamentalmente los flujos que yo identifico son estos tres flujos. Sí, son del 40% de los swing voters, un 16% se va al Partido Popular, un 5% se va hacia Izquierda Unida y un 4% se va a UPyD. Nunca me acuerdo el nombre este. UPyD, exacto. ¿Cómo? ¿Y el otro? No, del 43%. O sea, del 43%, o sea, no tiene que sumar el 100%, ¿vale? O sea, es decir, estoy hablándote dentro de estos cómo se distribuyen, ¿vale? Y luego, es decir, sobre el total de los votantes, quiero decir, no sobre perdón, me lo estoy explicando mal, no lo estoy diciendo mal, perdón. No sobre el 40%, sino sobre el total, un 16% del total de los votantes del Partido Socialista Español se van al PP. O sea, del total de que el 2008 votó al Partido Socialista, el 16% se va al PP, el 5% se va a Izquierda Unida y el 4% se va al UPyD. Pero además esto no ocurre de manera global. O sea, no ocurre de manera igual en todo el espectro ideológico. Por ejemplo, de todos los votantes de izquierda, de PSOE que se acaban yendo, de ese 40%, ya sé que del 40%, un 43% están en la posición 5 de la escala. Y de esos, un 34% se van al PP y un 31% se va a UPyD. En el único sitio de la escala donde hay mayor volatilidad, o sea, por lo tanto, toda la volatilidad del PSOE se da fundamentalmente en las posiciones de centro. 5 principalmente. Y el único sitio donde hay un partido que tiene una volatilidad mayor que la que se produce en el centro es Izquierda Unida, cuya volatilidad se produce el 44%, están en la posición 3. Por lo tanto, bueno, hay más datos y datos que no quiero aburrir, pero fundamental, porque luego saco, en fin, bueno, está todo en el paper. Entonces, fundamentalmente lo que identifico son dos grandes áreas de competencia electoral y de transfugismo, de elasticidad, que son en el centro del espectro ideológico, la posición 5 fundamentalmente, que es votos que se van fundamentalmente al PP y luego se van a UPyD, y luego la posición 3 de la escala, que son votos que se va a Izquierda Unida. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿eso se debe a la evolución de la crisis o no? Es decir, esa volatilidad se debe a la evolución. Entonces, ya he identificado los problemas. Entonces, lo que intento hacer es, primero hago lo que se llama un análisis multinivel, que es una cosa muy complicada, pero fundamentalmente es una regresión en el cual se tiene en cuenta, digamos, ¿cómo diría yo?
que no todos los individuos están ubicados en el mismo territorio. Y por tanto hay lo que se llama, hay un elemento que se llama el factor de correlación interna o intracluster correlation, que quiere decir algo así como que el hecho de que pertenezcas a un determinado grupo, por ejemplo, en este caso, que residas en la provincia de Sevilla, afecta, por las razones que sean, a tu probabilidad de poder votar. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es, hago un análisis multinivel considerando que tengo una muestra muy grande, que es una postelectoral del CIS, donde hay muestras representativas a nivel de comunidad autónoma y por tanto tengo que controlar ese efecto. Es importante controlar ese efecto porque además ese efecto también, si lo controlo bien, luego, esto es un poco más complicado, no sé si explicarlo o no, pero fundamentalmente viene a decir que el intercept de la ecuación de regresión le hago que sea... Bueno, esto no lo explico porque es muy complicado. Vale, igual. Bueno, pero hay una razón técnica por la cual hago esto también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que trabajo desde el punto de vista más operativo? La hipótesis de trabajo que hago desde el punto de vista más operativo es, primero, yo parto de la base y pienso que en esa competencia PSOE, PP, PSOE, UPD, que es la de centro, lo que va a dominar fundamentalmente es el modelo de sanción económica pura. Porque ahí no hay un componente ideológico. ¿Vale? Entonces ese modelo de sanción pura es el que va a dominar. El otro también va a influir. Pero ahí va a haber, si hay importancia del modelo típico de sanción, va a ser ahí. En otras áreas seguro que no. O pienso yo que no. ¿No? Y hago esa hipótesis. Hipótesis número 2. Que en la transferencia EU-PSOE lo que predomina, ahí no hay nada de modelo de sanción económica pura y lo que predomina es el incumbent evaluation. Porque tiene un componente, una carga mucho más ideológica. Y tercero, que la interacción entre ideología y esas evaluaciones va a ser muy fuerte en la posición 3 y va a ser inexistente en la posición de centro. En la posición de centro, además de mayor elasticidad, etcétera, etcétera, el votante de centro sigue siendo de centro, no se mueve de la posición 5, no tiene que justificar su decisión desde el punto de vista ideológico y por tanto va a cambiar su voto y punto. Sin embargo, alguien que está en la posición 3, hay un efecto mucho más interactivo, es decir, si deciden ir a votar Izquierda Unida, lo van a hacer arrastrando sus preferencias ideológicas y va a haber un proceso mucho más interactivo entre ideología y evaluación de la situación del efecto de incumbent y por tanto tiene que haber una interacción. Estadísticamente hablando tiene que haber una interacción, ¿vale? Entonces yo lo primero que hago es estimar ese modelo, mi variable dependiente, recordar que no es ya el voto siquiera, sino es simplemente la diferencia de probabilidad que declaran de que van a votar antes de la campaña, de que van a votar un partido en lugar de otro, tienen que decir de 1 a 5 y lo único que hacen es decir, bueno, hay mucha probabilidad, hay poca probabilidad, así, es una escala de 1 a 5, no me acuerdo de las categorías, es una escala típica de Likert con una posición intermedia, ¿vale? Entonces entonces yo hago la diferencia, o sea, si la diferencia es PP menos PSOE, si me sale un número negativo, quiere decir que la probabilidad de ir a votar al PSOE es mayor. Si me sale positivo, es que la probabilidad del PP de ir a votar al PP es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hago y entonces, bueno, simplificando, estos son los modelos. Entonces, los modelos, ¿qué me salen? Bueno, vamos a ver si somos capaces de entender un poco esto, pero fundamentalmente lo que me viene a decir es que esto no tiene para señalar, ¿no? No. No me he traído el mío. Bueno, fundamentalmente el primer modelo es la probabilidad de voto PSOE-PP. Y aquí solo incluyo, primero es lo que se llama Retrospective Economic Evaluation, es simple y llanamente lo que es el voto de sanción, etcétera, 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 ¿vale? Y
y luego el efecto que tiene la ideología. Entonces, un primer modelo solo meto esas variables y luego voy metiendo otras variables para controlar si ese efecto se mantiene o no se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, las estrellitas quiere decir que tiene mucho efecto, que es estadísticamente significativo y es mucho efecto, ¿de acuerdo? Entonces, las magnitudes no se tienen que tener en cuenta porque aquí estamos hablando de... no, esto es OLS. Esto es OLS. Sí, aquí las magnitudes tienen una cierta importancia también, ¿vale? Entonces, lo que más o menos este modelo que me está diciendo? Me está diciendo que el voto, el retrospectivo económico tiene mucha importancia en la competición PSOE-PP-PSOE, que la ideología la tiene también sola. O sea, solo la ideología la tiene, ¿vale? ¿En qué sentido? En que cuanto más la gente va a la derecha, más probabilidad tiene de votar al partido, al PP, ¿vale? Eso es lo que me están diciendo esos signos, bueno, por razones distintas. Y luego aquí abajo meto lo del incumbent value, entonces me sale también alto. Me sale alto. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que en general las dos variables tienen gran capacidad predictiva y por tanto si uno, desde el punto de vista del modelo teórico que uno está discutiendo, es que las dos variables tienen importancia. Hay tanto el efecto de sanción económica directa como el efecto de evaluación del incumbent y las dos cosas salen. Esto en principio yo no lo esperaba, yo esperaba que no me saliese eso, pero luego pensando, digo, pues, evidentemente parcialmente refuta mi hipótesis, pero tiene sentido lo que me está diciendo. Me está diciendo es que en general el espacio de centro es un espacio donde está el auténtico votante volátil y donde fundamentalmente lo que hace es con ninguna preferencia ideológica determinada acaba decidiendo que vota, sobre todo está en la posición de centro que vota un partido o a otro. En este caso lo que sí es que la probabilidad de que vote un partido a otro, de que vote al PP es mayor si está más a la derecha, pero ya está, eso es todo lo que me está diciendo, ¿vale? Entonces posiciones, claro, si voy a la posición 6, 7, 8, 9, evidentemente la probabilidad va aumentando, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí, a este de aquí, ¿y qué hago? Y miro, y mirar arriba, prácticamente en los dos modelos, que se parecen mucho, en los dos modelos hay una constante, en los dos modelos que hay, es que el efecto del Retrospective Economic Voting Evaluation o no lo tiene, o si lo tiene es muy bajo. ¿Ve? Sobre todo además en el caso de Izquierda Unida, que es el importante, porque Izquierda Unida es el que está en la posición de aquí. Y no olvidemos que también está en una posición de centro. Entonces lo que me está diciendo es que aquí la transferencia del voto del PSOE-PP ha sido muy importante por estas variables, que aquí también la ha tenido, aunque menos, por lo tanto confirma mi hipótesis, y desde luego que no la tiene bajo ninguna circunstancia es aquí. Aquí no existe ese efecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si veis la variable de arriba no tiene ninguna significativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, la ideología no me sale, es decir, estos y estos son paralelos, me están diciendo la misma información, lo que pasa que aquí mucho más que aquí, pero me están diciendo lo mismo, por lo tanto, estos son los votantes de centro y esto es distinto, estos son los votantes de izquierda, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que estamos ante dos modelos y que esos modelos el efecto de esas variables está condicionado por tu posición en la escala izquierda-derecha, ¿vale? Pero además, para no complicar un poco la cosa, porque está un poco complicada, y porque, por ejemplo, aquí la ideología me sale menos y aquí más, pero la razón ahora es un poco complicada y me llevarías, el paper está explicado, pero aquí no. Lo más importante luego de todo esto es que yo hago lo que se llama una interacción, que es multiplico la ideología por la evaluación económica retrospectiva y multiplico la ideología por el government, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que me sale, en este caso, es que cuando multiplico la ideología por estos valores, aquí me sale significativo, aquí me sale significativo y aquí no me sale significativo. Lo cual yo decía, bueno, esto es un problema, porque en teoría, para mí, el único sitio donde me tenía que salir significativo era aquí, ¿vale? Y no aquí. Y luego aquí me salía que aquí no era significativo, que era lo que esperaba, aquí sí, por lo tanto aquí estaba contento, y aquí no. Y me sale, ¿no? Pero estadísticamente hablando, esto es un poco complejo, pero voy a explicar, porque estos en realidad son los coeficientes de las interacciones, pero lo que hay que tener en cuenta son los que se llaman los efectos marginales de la interacción. Esto es un poco complicado de explicar, pero bueno, fundamentalmente es
¿cuál es el efecto real de la interacción de estas dos variables, el efecto de uno solo? Esto quiere decir que, ¿cuál es el efecto de mi variable independiente según el posicionamiento de la escala? Eso es lo que se llama el efecto marginal. Es decir, esta es mi variable independiente, es decir, la evaluación, esto es el efecto de la evaluación económica según voy viendo en la escala. Entonces esto es peso EPP. ¿Y por qué me salía peso EPP? Porque en realidad no hay relación en toda la escala menos en esta posición. Este es el único sitio donde hay estadísticamente significativo algún cambio. Con lo cual quiere decir que en realidad lo que me está diciendo es fundamentalmente que esto, que es lo que a ti te preocupaba, aquí no hay nada. Es decir, el efecto de la evaluación económica, y es lo mismo modelo, es todo, el Government Economic Performance y de la evaluación económica no tiene efecto en estas posiciones. Da igual, el único que tiene un cierto significado, o sea, una importancia, y no sé muy bien por qué, es cuando pasa de la posición 9 a 10, que es el extremo más de la izquierda. Y además, en cualquier caso, no iría en contra de mi tesis porque fundamentalmente es una posición de polarización y de una carga ideológica muy importante. ¿Y es la posición más de derecha? Sí, el más de derecha. Es la posición de más de derecha. Lo que me está diciendo es que la probabilidad de votar al PP aumenta considerablemente, todavía más, cuando como consecuencia de la evaluación de la situación económica. Pero esto solo me produce en la posición más de extrema derecha. El resto me está diciendo que en esta competencia esta relación existe, pero no cambia dependiendo del posicionamiento ideológico. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, que existe, la relación existe, pero que esa relación no está condicionada por el posicionamiento ideológico. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Es que esto es un poco difícil de explicar así, pero bueno. Con UPDI me ocurre exactamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, veis que no hay efecto, esto no es significativo. Bueno, yo lo sé fundamentalmente porque además he visto los números, etcétera, y no sale nada significativo. Es decir, ¿hay efecto de la evaluación de la situación económica? Sí, la hay. ¿Está condicionada por la ideología? No. Solamente de nuevo en la posición 9 y 10. ¿De acuerdo? Entonces en la posición 9 y 10, de repente el efecto de la evaluación de la situación económica y la probabilidad de votar como consecuencia de la evaluación de la situación económica es muy grande y hay mucha diferencia entre la posición 9 y la posición 10. Pero en el resto, ya estamos hablando de porcentajes pequeñísimos de gente. Aquí hay muy poca gente. El gran meollo de la disputa ideológica me está diciendo que el efecto de la valoración económica no está condicionado por las predisposiciones ideológicas. Se me está diciendo, me está confirmando de nuevo que esos son votantes volátiles, cuál es el efecto de la ideología, no está condicionado su predisposición a votar a un partido por otro. Sin embargo, si uno va a izquierda unida, esto es la derecha, aquí no hay votantes de izquierda unida prácticamente, no hay nada. Esta es la parte importante. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo que cuanto más a la izquierda, mayor es el efecto, la interacción que se produce entre el posicionamiento ideológico y la valoración de si el incumbent o no lo está haciendo bien. Entonces lo que me está diciendo es que, me está diciendo varias cosas esto al mismo tiempo. Me está diciendo, uno, que en general las predisposiciones ideológicas, en el caso español, es importante porque hay mucha predisposición ideológica. El electorado español es un electorado con fuertes disposiciones ideológicas y ya está anclado. Están eliminando la elasticidad del voto. Dos, que la valoración de situación económica y de la situación económica y de la capacidad del gobierno de manejar la situación económica está también condicionado por la ideología. Y tres, que el efecto de esas valoraciones es mucho mayor en posicionamientos de izquierda, porque la ideología está teniendo una incidencia mucho más fuerte. Cuando se produce mucho más fuerte. Y sin embargo aquí va disminuyendo. Según se va aproximando al centro, el efecto marginal va disminuyendo. Y aquí es lo mismo. Es decir, los tipos de centro prácticamente tienen el mismo efecto que si fuese de derecha. Aquí no hay nada. Es más o menos lo que viene a decir estos gráficos. Un poco explicar esto. No es fácil explicar esto, porque esto de las interacciones y los efectos marginales es muy complicado. Pero bueno, yo sospechaba y hasta aquí más o menos, con algunas matizaciones,
se venían a cumplir mis hipótesis, que eran pues las que he dicho. 1. El mayor efecto del cambio se produce antes de la elección. 2. Ese efecto de cambio se produce, que va al PP y a UPyD, es un cambio que no tiene connotaciones ideológicas y que fundamentalmente se debe al efecto de la evaluación económica en Incumbent y ya está. Y 3, que se produce en la izquierda, ese sí que tiene unas connotaciones ideológicas mucho mayores, la ideología limita su cambio, pero cuando se produce tiene connotaciones ideológicas mucho mayores. ¿Vale? Si eso es verdad, entonces, yendo a la segunda parte del análisis, tendría yo que ver que aquellos que cambian de voto, las mismas pautas, aquellos que cambian de voto de la pre a la post, tendrían que confirmarme eso, es decir, que primero, que, por ejemplo, que la evaluación esto tiene que ser significativo. Sé que esto es la evaluación económica, tiene que ser, o sea, los que se cambian es por esto. Y 2, que lo hacen cambiando ideología. ¿Vale? Lo hacen cambiando porque a veces, bueno, pues ya, está en la posición 5, pues me voy a la 6, por ejemplo. ¿No? Si lo hacen así, ¿no? Entonces, yo lo que quería un poco era controlar ese efecto. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, yo meto primero esta me sale significativa. Luego meto ideología, como están unidas aquí en este caso, porque son lo mismo, prácticamente. Entonces, ¿qué hace? Pues que este efecto me desaparece. Es que, y además ten en cuenta que es que ahora estoy pensando en términos de cambio individual, no en términos de cambio. O sea, el otro era un análisis, lo que se llama, de diferencias entre individuos, y aquí no estoy analizando las diferencias entre individuos, estoy analizando las diferencias de un mismo individuo en el tiempo. Son lógicas, por tanto, distintas. Me parece que me estoy contradiciendo, pero no, es lo mismo. Pero lo que pasa es que porque aquí lo que estoy comprobando son cosas distintas. En la primera parte comprobaba las diferencias entre individuos, y aquí lo que estoy comprobando es un mismo individuo que hace de una medida a otra. ¿Vale? Entonces aquí lo que me está diciendo es ¿cuál es la probabilidad? O sea, dice, los individuos que han cambiado la preferencia aquí sobre la situación económica en 1 y 2, ¿qué capacidad tienen para predecir que hayan cambiado de voto en 1 y 2? Y además daron cuenta que son números muy pequeños, 142, 112, son números muy pequeños porque estamos hablando de muy pocos votantes ya. Porque estamos hablando de una encuesta de 7.000 o 8.000 casos, o sea, son muy pocos, ¿vale? Entonces, lo que hago es volver a estimar. Entonces, lo que uno descubre cuando estima estos modelos es que se viene un poco a confirmar eso, que ese cambio individual que se produce es un cambio ideológicamente sin contenido. ¿Por qué digo ideológicamente sin contenido? Porque aquí no estoy pensando en las diferencias entre posicionamientos ideológicos. Lo que estoy hablando es que un tipo que está en la posición 5, pues vota al PP y al mismo tiempo que vota al PP dice, bueno, pues ahora soy de la posición 6. Y ya está. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en este cambio estas dos cosas van unidas en el tiempo. ¿Vale? Y si miramos el siguiente modelo, que esto es la transferencia PSOE-Izquierda Unida, aquí veis que no hay ninguna evaluación económica, no hay ningún efecto de la ideología. ¿Por qué? Porque aquí no han cambiado. O sea, es decir, la ideología está condicionando en la interacción mi valoración, pero no cambio. O sea, que estoy en 3 y me quedo en 3. ¿Vale? Porque soy un tipo anclado. ¿Vale? Entonces, lo que pasa que sí, cuando cambio, el efecto de esto, que es lo que veíamos antes, está condicionado, muy condicionado por mi posicionamiento ideológico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero la continuidad en el tiempo es que estas variables no son explicativas de nada. Y como veis, prácticamente lo único que es explicativo es la valoración del líder. Es lo único. Entonces, ¿qué me está diciendo? Los votantes de Izquierda Unida, ¿qué votantes son? Son votantes que están en la posición 3 que no se mueven, ¿vale? Digo los que se van de PSOE Izquierda Unida. Son votantes de posición 3 que no se mueven. Son votantes que tienen claramente un acondicionamiento sobre la percepción de la evaluación económica y política y todo y su efecto sobre el voto, claramente condicionados por la ideología, claramente condicionados. Pero ellos no se mueven de ahí,
¿vale? Y me está diciendo que lo único es que no les convence Zapatero y su gobierno. Y que, por tanto, se van a votar Izquierda Unida por ese motivo. Sin embargo, en los anteriores, lo que me está diciendo es un modelo de ciudadano completamente distinto. Si volvemos al anterior, veréis que aquí lo que me está diciendo es todo lo contrario. Primero, que la situación económica influye. Una pregunta, ¿por qué pregunto lo del SOE Leader Evaluation y no pregunto otra vez lo del Government? Lo que se llama en las ciencias sociales es un proxy, que quiere decir que esta variable yo no la tengo en la postelectoral, y entonces utilizo simplemente la evaluación del líder como algo que mide más o menos lo que intento medir. Eso es lo que se llama un proxy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me está diciendo, es un perfil completamente distinto, me está diciendo que esto influye y que además va unido con los cambios ideológicos. O sea, en otras palabras, que en realidad su anclaje ideológico es cero patatero y que además van cambiando sus preferencias respecto a la evaluación según van cambiando sus posicionamientos ideológicos, y ya está, y que por tanto por eso son más volátiles y por eso tienen una propensión a cambiar de voto. Incluso, lo curioso de todo esto es que incluso, lo que me está diciendo este modelo, que me he olvidado de decirlo, es que aquí además la predicción es negativa. Además, en este modelo, además, lo que me está diciendo es que incluso la valoración de Rajoy como líder en muchos votantes que se han ido a votar al PP es negativa. Es decir, que es un problema de simplemente de puro voto económico, pero que en realidad votan al PP pese a Rajoy. ¿Vale? Y eso es más o menos lo que me está diciendo el modelo. Más o menos. Bueno, simplificando y más cosas, etc. Conclusión, y ya os dejo en paz. El efecto... ¿Ha habido efecto de la crisis en las preferencias ideológicas de los votantes en España en las últimas elecciones? Sí, clarísimamente. Clarísimamente. Que se han cristalizado en una transferencia de voto de los votantes del PSOE a no solo el mayor partido de la oposición, sino también los partidos pequeños del sistema. Primera conclusión. Y que es de una magnitud importante. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. Segunda, que eso desde luego no se ha producido de manera uniforme. Es decir, que hay unos señores que son un 60% que son los leales. Y estos son los que son poco elásticos. Y ese nivel de elasticidad, por lo tanto, el electorado español es poco elástico. Pese a la magnitud de la crisis y la importancia de la crisis, es poco elástico. ¿Y esa elasticidad dónde viene? Porque estamos hablando de votantes anclados, estamos hablando de votantes con una carga ideológica importante. 3. Que el efecto de la crisis no ha sido igual en todos los votantes. Es decir, no todos son igualmente elásticos. Porque hay áreas de competición donde se está concentrando esa elasticidad. 4. Que esa elasticidad no es igual. Porque está la elasticidad que se produce en los votantes de centros, que es una auténtica, que eso sí que es auténticamente elasticidad, es decir, es donde están concentrados los votantes puramente retrospectivos, frente a los votantes de las posiciones de izquierda. Si el PSOE, si el PP tuviese un competidor por la derecha, le ocurriría lo mismo, lo que pasa es que no lo tiene. Lo tiene en sus sistemas de partidos, por ejemplo, en Cataluña. Pero a nivel nacional no lo tiene. Entonces, no tiene ese problema. El PSOE tiene un problema porque tiene votantes elásticos en dos direcciones. Uno, que es el típico votante elástico que es de centro, con un poco componente ideológico, etcétera, 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 y que es fácilmente maleable. Pero luego tiene un votante a su izquierda que es un votante muy ideológico. Y ese votante muy ideológico lo que se fija mucho es qué políticas has hecho. No si la economía va bien o mal. No. ¿Qué políticas has hecho y qué capacidad tienes para liderar esas políticas? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese votante de Izquierda Unida lo que ha hecho ha sido irse a Izquierda Unida porque le pierde credibilidad a la capacidad del Partido Socialista Español de solucionar la crisis. Mientras que el votante del PP-PSOE simplemente dice, esto es un desastre, está todo mal,
es porque este partido es una porquería, la situación económica es muy mala, cambio de voto. Y eso es fundamentalmente lo que cuenta el paper, con mucha tecnicalidad, mucha historia, muchas cosas y tal, ¿no? Si no me he sido capaz de explicarme bien, perdonadme, pero es que no es fácil porque el paper se pone es increíblemente técnico en algunas partes y es realmente una piedra, ¿eh? Pero la idea es fundamentalmente esa, ¿eh? Y espero que más o menos me hayáis entendido. Podéis preguntarme lo que queráis. Mira, abrir un turno de preguntas y respuestas. Yo tengo algunas, pero no. Dale, dale. Yo quería preguntar una cosa. O sea, hemos notado usted que el cambio de voto de una parte importante de los votantes del PSOE se ha dado como factor económico, pero han votado. Sí. Pero en cambio en estas elecciones hubo un porcentaje de abstención tremenda y parte de la pérdida de los votos del Partido Socialista se ha ido a la abstención. No, eso no es correcto. O sea, no. Ha aumentado la abstención, pero normalmente había una ley no escrita que si el abstencionismo en las elecciones en España, si el abstencionismo bajaba, Ganaba el PP porque ha bajado, el abstencionismo se ha producido, ha aumentado, pero aumentó solo 5 puntos. Lo cual quiere decir que en un escenario normal. Es más, yo tengo un porcentaje de cuento. es decir, hay un factor de la Crisis que se manifiesta en cierto porcentaje de abstención. ¿Vale? Entonces yo que ese problema lo aparco porque eso es otro problema. ¿Vale? Pero yo no estoy diciendo que el efecto de la crisis sea solo y única exclusivamente la transferencia de votos. Lo que estoy diciendo es que esta transferencia de votos se ha producido de manera importante, que por primera vez no se manifiesta solo el abstencionismo y a partir de ahí me centro en si esta volatilidad de los votantes que han perdido la participación en la línea electoral pero que hemos otros partidos se debe a la crisis económica. En una situación normal, lo que uno podría esperar en situaciones anteriores, con el Partido Socialista, son una victoria que se produce del Partido Popular, fundamentalmente porque hay 3 millones de votantes del PSOE que no van a votar. Pero aquí no es el caso. Aquí de esos 3 millones de votos que pierde el Partido Socialista, aproximadamente solo unos 500.000. Lo siento, es que nos hemos dejado un móvil antes. Está aquí, sí lo he visto. Nada. Entonces, no sé qué te está diciendo. Entonces, de esos 3 millones, solamente en torno a medio millón se debe al abstencionismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que hay algo nuevo. Hay algo nuevo que nunca se había producido. Y ese algo nuevo es que el votante de izquierdas, desde centro hasta la izquierda, ha permanecido en la línea electoral y ha decidido, en un gran porcentaje, y decidido votar a otros partidos. Y a partir de ahí ya me centro en ese fenómeno, no me centro en que es otro paper. Podría decir, bueno, el efecto también, que no niego que exista algo también de eso, pero eso ha sido más o menos lo que antes había pasado, y además la magnitud es mucho menor que la volatilidad que se ha producido en el voto. Entonces, con estas conclusiones podemos deducir que el 15M no ha tenido ningún tipo de efecto, el 15M y las movilizaciones que han venido después, ningún tipo de efecto en el cambio de las preferencias políticas. Vamos a ver, eso es difícil de evaluar, porque el 15M tiene un doble efecto que es difícil de evaluar. Uno es el efecto que tiene sobre la opinión pública y otro el efecto que tiene, y luego lo que es atribuible específicamente al 15M. Lo que es atribuible específicamente al 15M, ¿cómo lo mido? Lo mido, pues, gente que ha participado en el 15M, ¿qué partidos han votado?
Pero es que eso es cuantitativamente tiene muy poco efecto. Entonces es muy difícil de cuantificar. Entonces yo no estoy diciendo que el 15M no haya tenido un efecto. Porque el otro, el indirecto, es que evidentemente el 15M, sobre todo los votantes de izquierda, sobre todo ahí en esa arena electoral, posiblemente el efecto del 15M sea un efecto indirecto difícil de atribuir, que en el sentido de que hay gente que como consecuencia del 15M ha tomado mayor conciencia de que hay otras políticas y le sancionan al Partido Socialista Español porque piensan que debe haber políticas de izquierda, pero ese efecto es muy difícil de medir, no se sabe. Hay otros estudios, por ejemplo, otros estudios que conozco que sí que se centran, cogen una muestra de gente que ha trabajado en el 15, que ha participado en el 15 de manera activa. Desde el punto de vista sustantivo es evidente que los votantes del 15M fundamentalmente lo que han hecho ha sido votar en blanco y voto nulo. No ha tenido una incidencia en la distribución del voto. Otra cosa muy distinta, y yo esos datos no los tengo, pero yo los he visto, otra cosa muy distinta es luego el efecto indirecto, es decir, que estos votantes, sobre todo de izquierda, que tienen una gran carga ideológica, puedan estar influidos a la hora de decir su voto de Izquierda Unida por el efecto indirecto del 15M, pero eso es muy difícil de evaluar. Ahora, el votante, el ciudadano que participó en el 15M de manera activa, con datos en la mano, fundamentalmente lo que ha hecho ha sido voto nulo y voto en blanco, que cuantitativamente sobre el total no tiene una gran incidencia, pero que sí es verdad que se han doblado. Es decir, esos votos sí que se han doblado. El voto nulo y el voto blanco se ha doblado. Pero cuando estamos hablando de doblar, estamos hablando de que han pasado de 150.000 a 300.000, punto. Y ya está. Eso es. Estamos diciendo que 150.000 personas, por el efecto 15M, han decidido hacer voto en blanco, pero ya está. O sea, cual no niego eso, simplemente son cosas distintas. Es decir, uno tiene que diseccionar bien cuáles son los problemas que uno se plantea desde el punto de vista teórico y empírico, ¿no? Entonces, eso es otro problema. Entonces, hay un paper que tiene una compañera mía que se llama Irene Martín, que tiene datos de entrevistas que hicieron a gente que participó activamente en el 15M. Entonces, ahí sí que ve que se aparece que un porcentaje elevado dice que votó al voto blanco, pero claro, estamos hablando de 150.000 personas. La pregunta viene motivada porque más de una vez he escuchado por ahí de que el movimiento 15M lo que ha favorecido es la fragmentación del voto. A mí eso no me convence nada. A mí no me convence nada. A mí ese argumento, desde luego, yo no lo he visto demostrado empíricamente en ningún sitio, y además desde el punto de vista racional tampoco me convence, porque ¿por qué ha favorecido la fragmentación del voto? No. En todo caso, a lo mejor a partidos antisistema, pero ¿cuántos votos han conseguido los partidos antisistema? Muy poco, porque el 15M lo que dice es acabemos con los partidos tradicionales, pero todos los partidos con los que estoy hablando, que los que tienen más voto y los que tienen representación, son todos partidos del sistema. UPyD ya está en el sistema, es partido del sistema. Por supuesto el Partido Popular, por supuesto el Partido Socialista, pero por supuesto Izquierda Unida. Entonces el movimiento 15M lo que dice es acabemos con el partido. Entonces lo que propugna es abstencionismo, voto en blanco, voto nulo. Fundamentalmente voto blanco, voto nulo. Entonces eso es lo que sí que se manifiesta entre esos que participan activamente. Pero ahora la verdad, o sea, por ejemplo, cuando los primeros resultados, incluso en las elecciones europeas, que ya estaba lo del 15M muy activo en el 2009, hubo una gran decepción porque mucha gente se pensaba que iba a haber mucho voto nulo y voto blanco, y no se produjo. Lo que se produjo es mucho abstencionismo, pues ese abstencionismo ya es histórico de las elecciones europeas, o sea, con lo cual no hubo nada nuevo. Entonces, yo creo que uno de los grandes pinchazos que se producen en el movimiento del 15M, uno de los grandes pinchazos precisamente son los resultados de las elecciones europeas, porque había mucha expectativa qué efecto iba a tener, y ahí en las elecciones de 2009 sí que no se nota nada. Nada. Prácticamente nada. Las elecciones europeas, que además son muy propicias porque se llaman elecciones de segundo orden, que quiere decir que la gente suele hacer experimentos electorales porque piensan que lo que se juega en las elecciones europeas es muy poco, es lo que se llama en la literatura de elecciones de segundo orden. Entonces ahí se esperaba una gran convulsión. No se produce esa convulsión. O sea, es decir, que en ese aspecto uno de los grandes pinchazos desde el punto de vista estratégico y de visualización del 15M se produce precisamente en las elecciones europeas de 2009. Sí. Dices que el hecho verdaderamente significativo es que ha habido
por primera vez un gran trasvase de votos, de cambio en el voto, que no se ha quedado en abstención, sino que ha ido a otros partidos, Exacto. ¿no? Entonces, hay, con los datos que tú has manejado y con datos que tenemos de después, ¿podemos establecer algunas hipótesis sobre cuál va a ser la estabilidad de este cambio? Es una buena pregunta. Bueno, yo he trabajado con los datos del CIS, porque estoy trabajando con los datos oficiales del CIS. No, yo creo que no. O sea, yo creo que es un voto muy prestado, un porcentaje muy importante. El problema que tiene el sistema de partidos en España es que cada vez nos vamos pareciendo más a Grecia. ¿En qué sentido? En que hasta ahora lo que había salvado a España del colapso de su sistema de partidos es que, para bien o para mal, ya pagará el precio el PP en su momento, pero para bien o para mal, siempre había quedado muy claro, por eso digo que estas son unas elecciones perfectas para probar la teoría del voto económico, es que desastre económico atribuible a un partido concreto. Esa fue la estrategia que hizo el Partido Popular. A cualquier intento del Partido Socialista de atribuir algo al contexto internacional, al PSOE, no sé qué. Además, si uno mira los datos de encuestas, se da cuenta que, por ejemplo, cuando están atribuyendo responsabilidades, incluso después de las elecciones que tenemos los votantes del PSOE siempre atribuyen responsabilidades afuera. O tienden a compartirlo. Sin embargo, el votante del PP era, no, es Zapatero y el gobierno, es Zapatero y el gobierno, es Zapatero y el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ventaja que tenía, ventaja y desventaja, ya te diré ahora porque es la desventaja, que tiene el sistema español es que la atribución de responsabilidades era concreta, definida, eran ellos y tenía credibilidad para el votante medio. ¿Vale? ¿Por qué era diferente con Grecia? Porque Grecia se atribuía la responsabilidad a todos los partidos, porque habían formado, porque primero había un gobierno del PASOK, después había estado un gobierno de Nueva Democracia, después habían formado un gobierno de coalición nacional para intentar salir de la situación, entonces todo el votante lo que había hecho es, todos los partidos son una mierda, todo es una mierda, el sistema es una mierda, entonces ¿qué hacen? Colapso el sistema de partido y aparición de nuevos partidos. Posiciones extrema izquierda, posiciones extrema derecha, etc. Y el sistema de partido se hunde. ¿Bien? Eso no había pasado en España. ¿Por qué? Por la razón que te decía. ¿Qué ocurre ahora? Que claro, nadie se podía creer, ni los mismos del PP, y si se lo creían es que son tontos, que iban a solucionar esto en un plis-plas. O sea, llegar ellos y plin-plan. Claro, esto, o sea, que iban a convencer a Merkel, que iban a no sé qué, que iban a no sé cuántos, y que esto se iba a solucionar. ¿Qué pasa? Que ese votante prestado es el primero que se ha decepcionado. Ese ya se ha ido, ese ya lo ha perdido. Las encuestas dicen que se lo ha perdido. Lo malo es que no lo recupera el PSOE porque la credibilidad del PSOE no la tiene. Primero, porque se la sigue atribuyendo la responsabilidad de los acontecimientos. Segundo, porque no olvidemos que el líder del Partido Socialista Español ha sido vicepresidente primero del gobierno. Sobran palabras. Tercero, es un señor mayor de la antigua, no tiene credibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese votante volátil que ha prestado ese voto que hemos visto, ese ya se ha movido, pero está buscando. Ese está buscando, ¿vale? A mí, lo que más me preocupa de eso no es ese votante, es ese otro votante que ya empieza a ver del Partido Popular, que empieza a... que el votante del Partido Popular se caracteriza fundamentalmente porque llueva, truene, haga sol, haga frío, desde 1993 es un votante de una lealtad incombustible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese votante sí que empieza a dudar. Y más con lo que está cayendo últimamente, empieza a votar. Entonces, ¿qué peligro hay? Desde el punto de vista politológico. Desde el punto de vista politológico, el peligro hay es que esto genere un colapso del sistema de partidos. Y entonces nos encontremos que somos Grecia otra vez. Y eso es muy peligroso porque te pueden salir partidos de todo tipo y condición. Partidos vinculados al 15M, pero también te puede salir el amanecer dorado fascista. Entonces ese es el problema. El problema es que cuando tú tienes un sistema de partidos que empieza a colapsar o te puede aparecer, como por ejemplo en Venezuela, estos procesos están estudiados ya. Sistemas de partidos que están más o menos consolidados. Venezuela era una de las democracias más antiguas de América Latina, desde el año 1958, el pacto de punto fijo, se establece el sistema de partidos, más o menos, el partido, en fin, hay uno que se supone que es socialdemócrata, otro que se supone que es liberal, hay la alternancia, más o menos, un sistema que va tirando, etcétera, etcétera.
¿Qué ocurre? Que cada vez la crisis es peor, la situación social en Venezuela es peor, los políticos tienen menor credibilidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hace? ¡Pum! Estalla. ¿Qué aparece? Chávez. Italia, 92, lo mismo. Cristiano-demócratas, socialistas, comunistas, un sistema de pentapartido, tal, no sé qué, con una estructura de competición muy definida, donde la estrategia fundamental era mantener a los comunistas fuera del poder, sea como fuera, pero etcétera. Crisis económica, social, política, corrupción, ¡pum! ¿Qué surge? Berlusconi. Y ese es el problema. Entonces a mí desde el punto de vista politológico, a mí eso me preocupa mucho. Entonces, responde a tu pregunta. Ese votante volátil que ya hemos identificado de centro, ese ya se le ha ido. Hace tiempo ya que se le ha ido. El problema es que no ubica un pájaro todavía. UPyD ha crecido algo. Hay datos que están dando ahora mismo que hay estimaciones que dicen que sacaría incluso algún escaño más que Izquierda Unida. Bueno, yo no me lo creo mucho, pero bueno, bien. Ya sé que no son de las tuyas. Pero bueno. Bueno, eso es Metroscopia. No, si la publico en Metroscopia me fío más, pero vamos, sí, o sea, está produciendo, pero el problema es, ese ya se ha ido, pero el problema es, a mí lo que me preocupa es lo otro, si los votantes fieles, si esos leales, esos son los leales, los que ya empiezan a dudar de todo, entonces es cuando esto colapsa y entonces, ¡pum!, y ahí te puede pasar. Es la caja de Pandora, puede ocurrir de todo. Sí, pregunta. Hay otros que también está, pero tú pregunta, no te preocupes. No, lanza la pregunta. No, simplemente porque lo que me he estado dando cuenta, bueno, o lo que he sacado en conclusión, que lo que es el votante 5, ¿no? O el votante elástico, el votante volátil, creo que es algo muy común ya en Europa. O el voto económico es algo muy común en el resto de Europa. Y que quizás aquí lo peculiar está aquí, lo que está haciendo. O sea que si trasladáramos Bueno, te voy a hacer una cosa. De la misma manera que te he dicho antes que por significar la diferencia con respecto a los periodos electorales anteriores, de la misma manera que te he dicho antes que siempre que gana el PP es fundamentalmente por el abstencionismo del votante de izquierda, y eso es verdad, también es verdad que desde 1993 quien gana el centro gana las elecciones. O sea, por lo tanto, lo que pasa es que ahora ha sido salvaje. Y antes había pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, el votante de centro siempre ha estado. Hay muchas teorías sobre qué significa ser de centro. Entonces, yo tengo un paper publicado en la Fundación de Alternativas que habla de eso, fundamentalmente, qué es ser de centro. ¿Vale? Entonces, en ese paper de la Fundación de Alternativas, que además no tiene complicaciones, que es todo con tablas de contingencia facilitas y que no son regresiones ni nada, cosas de estas raras, que yo recuerde, lo que digo fundamentalmente, porque eso hay una teoría, es decir, el votante de centro es el no votante. A veces mucha gente, no votante, el no ciudadano se dice más o menos, ¿no? Que es el típico señor que no sabe nada de política, que no sabe dónde ubicarse, que no sabe nada de ideología y dice, pues yo de centro, porque 1, 10, medio, 5, centro, ahí. ¿Vale? Y entonces, hay mucha gente, hay mucha literatura que dice que eso, que en Europa, y eso es verdad, predomina eso, porque es lo que se llama en inglés un non-attitudinal. Entonces dicen, bueno, pues puede ser. Mi experiencia, o sea, lo que yo he investigado, es que no es verdad. Es decir, que el votante de centro en España no es un non-attitudinal. ¿Cómo lo he hecho? Comparando los que no se declaran, o sea, los que dicen que no se ubican en la escala izquierda-derecha, con los de centro. Y veo si hay diferencias. Una manera. Otra segunda manera es comprobar las relaciones, hay una relación lineal. O sea, si uno espera que la posición de centro sea una posición de centro, lo que uno espera es que en relaciones que tienen una relación curvilineal, digo lineal, entre, por ejemplo, a favor de la intervención del Estado y no intervención del Estado, la posición de centro tiene que ser ese punto pivotal que te muestre igualdad en las posiciones y que se mantenga en esta línea, en esta relación lineal, ¿vale? Y yo he comprobado esto en muchas actitudes y se mantiene. Es decir,
la posición de centro en España es una posición de centro de verdad. Ahora, es evidente más volátil, porque lógicamente está equidistante sobre las posiciones, entonces, y tiene menos carga ideológica, entonces tiene menos predisposiciones ideológicas, y por tanto es fácilmente volátil. Y esto siempre ha estado así. Lo que pasa que lo que ha cambiado ahora es que es muy exagerado ahora. O sea, es decir, ahora han pegado un bandazo brutal, ¿no? Y ese bandazo brutal es efecto de la crisis, fundamentalmente. ¿Vale? No sé si estoy respondiendo a las preguntas, pero bueno. Podríamos decir que esos leales que no encuentran su nicho, su partido político, que siguen esa historia, son como, ¿cómo decirlo? Como unas consecuencias muy a corto plazo de lo que puede ser la quiebra de la democracia, tal como junto con otros elementos, claro está. Bueno, eso ya es mucho decir. O sea, yo te he distinguido dos tipos de votantes en todo rato. Te he distinguido los que son los leales y los anclados, que son los anclados, perdón, y los swingers, que son los volátiles, ¿vale? Estos son que cambian, ¿vale? Yo te he dicho que estos de momento la crisis ni les afectó ni les está afectando, ¿vale? Eso lo he dicho desde el principio, ¿vale? Y lo único que he dicho es que estos, que son los que se han cambiado, estos se fueron al PP y ahora ya no están en el PP, están buscando cosas por aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que esto no está en mi paper, pero es más o menos, viendo la distribución del voto, lo que está pasando y la pérdida, más o menos uno adivina que eso es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, yo en este proceso no lo veo problemático, es normal. Desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español, hombre, yo me preocuparía, porque lo normal es que estos señores se vayan a los partidos, al partido tradicional. Fundamentalmente porque además la ley electoral española es una ley electoral muy mayoritaria. Castiga mucho el votar a los partidos que no son grandes. Entonces tiene un coste adicional, tu transferencia de voto tiene un coste adicional importante. Y hay gente que está votando, antes la hablaba a Xavier sobre este tema, entonces hay gente que incluso está votando a partidos que están fuera, lo que se llama del equilibrio durbellano, que quiere decir más o menos incluso de partidos que no tienen ni siquiera probabilidad de obtener escaño. Y que no lo saben. Incluso votar a UPD en determinados sitios electorales es una locura, porque en realidad tiene un coste adicional, porque tú te estás arriesgando a votar un partido que a lo mejor no tiene representación parlamentaria en ese distrito electoral. Hacerlo en Barcelona o Madrid o Sevilla, bueno, vale, pero si yo vivo en Jaén, pues la probabilidad de que ese partido obtenga voto del escaño es muy baja. Entonces estoy haciendo una transacción con un elevado coste, que se mide fundamentalmente en el grado de incertidumbre que tiene mi voto sobre el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, hombre, eso ya me preocupa un poco, y sobre todo si yo fuese el PSOE, eso me preocupa como politólogo, pero sobre todo si fuese el PSOE, pues evidentemente estaría muy preocupado, porque ya, joder, lo estamos haciendo fatal. A mí me parecía suficiente motivo para que la Ejecutiva Nacional del PSOE se reuniese y dijese fuera toda la Ejecutiva Nacional, ¿no? Pero bueno, es un problema del PSOE y ahí no entro. A mí lo que me preocupa es en qué medida esto está afectando a estos. Eso es lo que es peligroso. Si eso le afecta mucho, un primer paso que es muy preocupante es que el sistema de partidos colapsa. Ahora, no necesariamente todo sistema de partidos que colapse significa que la democracia esté en peligro. Es un primer paso muy peligroso. Muy peligroso, pero no significa que hay otros condicionantes. Entonces, por ejemplo, que haya una apuesta partidista que tenga un discurso antidemocrático y que la gente lo respalde. Ya son dos condiciones. Primero, que aparezca un partido de esa naturaleza, y dos, que la gente lo apoye. Son dos condiciones. Por lo tanto, en ese proceso causal ya te he puesto dos condiciones que son muy importantes. Entonces, es un primer paso peligroso, muy peligroso, pero no necesariamente significa que necesariamente vayamos hacia una quiebra del sistema democrático. Ahora, te digo, a mí me preocupa, porque
porque a lo mejor no acaba en un sistema democrático, pero sí aparece un sistema de partidos completamente nuevo, con una connotación populista, peligrosa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, incluso está pasando en países de la Unión Europea, en Hungría. Por ejemplo, en Grecia. Y en Latinoamérica ya ni te cuento. Entonces podría ser en eso que ahora se llama en la literatura, que llama Leonardo Morlino, los regímenes híbridos. O sea, puede haber una cierta, no son democráticos, pero empiezan a violar ciertos elementos de su sistema democrático que les hace ser lo que se llama regímenes, en la literatura lo llaman regímenes híbridos, y hay muchos tipos de regímenes. Esto se ha puesto muy de moda en la literatura en los últimos años. ¿Vale? No, porque él me va a hacer unas preguntas que te cagas y no sé qué responder. Vosotros habla, porque a él le tengo miedo. Que hemos identificado como ideológico, como el swinger, ¿no? que usted ha llamado. ¿Podemos sacar la conclusión entonces que el votante ideológico es un votante, suena feo lo que voy a decir, pero como de más calidad, como con más formación, que medita más las cosas quizás? Esta es una buenísima pregunta, pero esto me va a llevar a hacer una reflexión sobre los 40 años de teoría sobre el comportamiento electoral, pero la puedo intentar hacerla en 3 minutos. Me parece una pregunta excelente. Te voy a decir, mira, en los modelos iniciales de comportamiento electoral, que son los que se llama el modelo sociológico y el modelo psicosocial, que son los que se llaman el modelo de la Escuela de Columbia, el modelo de la Escuela de Michigan, más o menos, prevalecía la idea de que había factores que no tenían que ver con la política, que son los que daban estabilidad al comportamiento electoral de los ciudadanos. Bien clase social, bien ideología, bien identificación partidista. ¿Cómo se formaba esto? Socialización, la familia, los amigos, y no tenía que ver nada con el sistema político. ¿Vale? Y estos eran los modelos que predominaban. Y además eran modelos que predominaban con una connotación teórica e ideológica muy importante, porque decían que en el fondo, gracias a Dios que existía eso, no venía a decir así gracias a Dios, pero más o menos, porque en realidad los ciudadanos eran tontos. Y cuando respondían en un proceso mucho más interactivo con el sistema político, eran completamente erráticos. En esta percepción del ciudadano tiene que ver mucho con que estos grandes fundadores de la ciencia política moderna, la sociología moderna, eran casi todos europeos exiliados que fueron corriendo a Estados Unidos huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo, y etcétera, 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 y del comunismo, etcétera, ¿no? Entonces la gente entonces hay una obsesión, o sea, decir, ¿cómo ha habido gente que vota a Hitler? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿No? Incluso gente trabajadora que llega y vota a Hitler, esto no puede ser. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había una cierta desconfianza del votante. Entonces se decía que el único elemento de racionalidad lo daba precisamente, de la racionalidad global del sistema, lo daba el hecho de que los votantes votaran con base a esos parámetros. ¿Por qué? Porque el votante era completamente irracional. Después, en los años 60 y 70, lo que ocurre es que empiezan a aparecer los modelos de la teoría irracional, empiezan a aparecer los modelos, empieza a haber una recuperación de factores políticos contextuales, porque claro, si uno piensa en esos términos, entonces ¿para qué más da que sea un candidato que otro? ¿Qué más da que sea que uno se gaste $1.000 o $200.000 en la campaña electoral? Da lo mismo, porque al final la gente acaba votando porque yo soy de clase social tal, o porque mi papá y mi mamá me educaron de ser de izquierda, o por lo que sea, da igual. Entonces lo que hacen en los años 60 y 70, aparecen los modelos de elección racional y empiezan a decir, no es cierto. Los votantes son mucho más listos de lo que nosotros pensamos, lo que pasa es que todo está condicionado por la información que se da al votante. Si tú no le das información al votante, el votante no va a reaccionar de manera racional, y sobre todo es muy importante tener en cuenta, decía Downs, que los votantes son ignorantes racionales. ¿Qué quiere decir que son ignorantes racionales? Que lo más racional es ser ignorante, porque el coste de obtener información y procesar la información siempre es mucho más elevado que tu capacidad de incidir en el sistema. Eso es lo que decía Downs ya en el año 57. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo más racional es que la gente no quiere saber de política. ¿Cómo se soluciona este problema? Se soluciona porque nosotros construimos nuestra información política y nuestras identidades, etcétera, a base de lo que se llama los atajos informativos. Los atajos informativos son esos mecanismos que utilizamos los ciudadanos para decidir si una cosa nos favorece o no.
¿no? O formarnos una opinión. Entonces de repente decía, ¿cuáles son los atajos informativos? Pues por ejemplo, lo que diga el líder. Entonces el líder dice, esto es de izquierda, y me da un referente de izquierda. Yo soy de izquierda, esto es bueno. Yo defiendo esta política. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos atajos informativos se constituyen en elementos fundamentales. Y entonces se decía, la racionalidad va a depender de la cantidad de información que tenga el ciudadano y de cómo se la administra y de la presencia de ciertos atajos informativos. Por lo tanto, lo que se hizo fue redescubrir que esos se hicieron dos cosas. Una, primera, que esos votantes racionales son importantes, que son el sustento fundamental del sistema y que además son importantes porque son los que al cambiar del voto aumentan esa dinámica de control del poder político. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que si el PSOE, después de todo lo que ha caído, vuelve a ganar las elecciones, la gente diría, joder, ¿qué control político hay aquí? Porque esto es un desastre y la gente no se mueve, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve? Porque hay swingers. Entonces la pregunta es, ¿qué componente de la racionalidad tienen estos swingers? ¿No? Entonces uno diría, bueno, pues estos swingers tienen un componente de racionalidad, entonces, dependiendo de la información que obtengan, ¿vale? Y entonces se comportan más o menos de manera más o menos racional dependiendo de la información que tienen. ¿De acuerdo? Pero hay otro elemento fundamental que luego se fue descubriendo, y es que ese elemento de racionalidad también está condicionado por la presencia de esos atajos informativos. Y esos atajos informativos, en realidad, ¿de qué estamos hablando? De predisposiciones ideológicas, estamos hablando de esos elementos que también le dan anclaje. Entonces, lo que vengo a decirte es que el grado de racionalidad del swinger es mucho más elevado y mucho más consistente cuanto más presencia hay de esos atajos informativos. Si eso lo aplicas a lo que te acabo de decir en el paper, lo que estoy diciendo es que el votante de izquierda es un votante mucho más sólido, que se mueve menos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo cuando se mueve lo hace con mucho más conocimiento de causa que el votante de centro, que lo hace de una manera más errática. De ahí que sean los primeros que abandonan el barco también. Cuando las cosas van mal, ¡pum!, abandonan. Entonces, no sé si te respondí a la pregunta. Pues más o menos, exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Pero también es más fácil moverte, pero al mismo tiempo te estás moviendo de una manera más errática. Porque tienes menos elementos informativos ideológicos para dirimir cuál es tu posición. Sin embargo, un votante de posición de izquierda o de derecha, da igual, es lo mismo, que tiene un gran componente ideológico, lo que te está diciendo, tiene más información, utiliza mucho más esos atajos y te racionaliza mucho mejor ese cambio de voto. Y el otro, no, el otro es un desastre, ya voto a estos y tal, y a ver qué pasa. Ya está. Bueno, ¿y por qué es un desastre? Bueno, que estos no dan una. Verbalizando un poco el discurso este y tal, ¿no? Sin embargo, el votante de Izquierda Unida lo tiene más claro, ¿no? Y te dice, no, porque mira, lo que pasa es que el Partido Socialista para salir de esta crisis ha hecho políticas de derechas, y yo no soy partidario de esa política. Yo creo que hay una alternativa de izquierdas, hay que aumentar el gasto, los recortes no son la respuesta, etcétera, 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 ¿no? Y entonces te evalúa la política económica, te dice cuál es, con sus componente ideológico que está allí, él no se ha movido de esa posición, pero su proceso de cambio de voto está condicionado precisamente por esa ideología, por esa carga ideológica que tiene. ¿Podemos decir que el votante ideológico usa más los argumentos y el otro es más impulsivo? El otro, sí, más o menos. Simplificando el argumento, más o menos sí. Exacto. Es decir, es simplificar mucho, pero diría que sí, que el otro es más volátil, y sobre todo no solo que es más volátil, sino que además tiene una carga, o sea, se mueve de una manera más errática. Muchas veces y por tanto es más impulsivo, si quieres llamarlo así, sí. ¿Vale? Ya, por último, ya de verdad. Has dicho una cosa que me llama mucho la atención. Es que me va a tocar pagarlo todo. No, esta es muy cortita. Intento recordar la frase porque la apunto por aquí. Dices que el voto de sanción económica no era correcto, sino que pesado lo que tú pensabas, y otros defendían que las propuestas económicas que hacía un partido los que impulsaban al votante a votarlo. Es decir, entiendo yo que no es un voto de castigo,
en ese momento, es decir, no te voto a ti porque lo has hecho mal, sino te voto a ti porque veo que hay algo que puedes hacer para salir de esta. Bueno, eso es una buena pregunta. Me has entendido mal, pero no es una buena pregunta, porque la teoría distingue entre lo que se llama el voto retrospectivo, eso he insistido mucho, pero no he explicado la parte, y el voto prospectivo. El voto retrospectivo es el voto que se hace evaluando el pasado y castigando al incumbent en base al pasado. Y el voto retrospectivo tiene ese componente de lo que se llama el mandato, que es decir, no, ya con independencia de eso, yo me creo más lo que dice uno o lo que dice otro. Y por tanto le doy un mandato porque creo que tiene más credibilidad para mí. Eso se llama prospectivo. La literatura del voto prospectivo normalmente tiene poco impacto. O sea, en los papers que yo he leído, casi todo lo que he leído sobre este tema, viene a decir, bueno, el efecto prospectivo es muy escaso, funciona mucho más el retrospectivo, ¿vale? Pero lo que te he dicho es que dentro del retrospectivo hay dos componentes. Uno es el puro voto económico de sancionador, que es yo valoro la situación económica actual y digo, ¿es mala o buena? Es mala, la culpa tiene el gobierno, le castigo. Y el otro modelo es, la situación económica es mala, ya lo sé. Pero la pregunta ¿es esta situación mala atribuible a ese gobierno, sí o no? Y esa es la otra pregunta. Entonces lo que yo te he dicho es que se da mucho más esto que el voto puramente económico sancionador. Eso es lo que he dicho. Los dos son retrospectivos, pero tienen componentes distintos, ¿vale? Entonces, uno es el puro modelo económico sancionador, va mal, la culpa la tiene que estar el gobierno, al modelo de decir, no, va mal, pero la pregunta ¿es responsable este gobierno de que la cosa vaya mal? Son sus políticas responsables de lo que vaya mal. Y lo que digo es que normalmente esto es un voto muy importante cuando damos con temas issue balance, de valencia, temas de valencia, que quiere decir lo que he dicho antes. Cuando tú tocas un tema en el que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo quiere salir de la crisis, ¿verdad? Todo el mundo quiere acabar con el paro, por la prioridad, etc. Pero la pregunta, no, lo que divide la opinión pública no es ese tema. La pregunta es, ¿cuáles son las políticas adecuadas para salir de la situación? Y en este tipo de issues, como en este que estamos hablando, esa es la variable relevante. Mientras que en otro tema son mucho más divisiones. O sea, en temas hay otros que sí producen división. Es decir, o estás a favor del aborto o estás en contra del aborto. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí es simple y llanamente, es decir, todos queremos salir del paro, todos queremos crear prosperidad, todos queremos crecimiento económico, pero la pregunta es si yo creo que lo que está haciendo este gobierno son las políticas adecuadas o no son las políticas adecuadas para salir de la crisis. Entonces ahí hay una evaluación mucho más del incumbent, hay un elemento de evaluación que tiene un componente ideológico mucho mayor. Porque ahí ya en los anteriores estoy a favor de la aborto, sí tiene un componente ideológico, pero ya está. Pero en lo otro, en la evaluación del gobierno, se necesita una mayor sofisticación ideológica para valorar eso. Es decir, cuando uno llega y dice, no, ¿cuál es la política adecuada? Entonces ahí tienes que hacer una racionalización mucho mayor y por tanto el componente ideológico está mucho más presente. Porque es de ahí de donde te nutres. O sea, en realidad tú no eres economista, tú no sabes cuál es en realidad yo creo que nadie sabe cómo salir de esta. Pero tus posicionamientos con respecto a lo que crees que debe salir o no debe salir es fundamentalmente está condicionado de manera muy importante por tus predisposiciones ideológicas. Debo estar en otra cosa, pero bueno, me ha resultado muy interesante. Y ahora también, al hilo de la pregunta se me estaba ocurriendo si también el componente que puede tener la parte de voto volátil, ideológico, el que se haya acentuado últimamente, o a mí me da la impresión de que en los últimos años se ha podido acentuar más la llamada mediocracia, y que también uniéndolo con la teoría esa que, bueno, que he leído algo sobre que al final el abstencionismo se produce en menor medida, o se produce en mayor medida en los que no son votantes informados. No sé si tiene algo que ver, ¿no? En eso, en las consecuencias, Bueno, son muchas preguntas, no es fácil responder a todo esto, pero... Posible relación, ¿no? De una cosa con otra. Vamos a ver. También por el conocimiento de la crisis, ¿no? Cuando
cuando ha comentado... Vamos a ver, te voy a responder a la primera, o sea, te voy a responder primero a la última y después te respondo a la primera. Respecto a conocimiento, no conocimiento, etcétera. Hombre, en la literatura se sabe que cuanto más educado es un ciudadano y más conocimiento tiene, por tanto, de la política, más probabilidad tiene de participar. Eso se sabe. Y eso es histórico. O sea, eso en todos los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una sola excepción que yo encontré en el planeta, que es la República Dominicana, que es al revés. Pero es un caso aislado. En todas las democracias, cuanto más educado está un ciudadano y más información política, más probabilidad tiene de que vote. Por lo tanto, la proliferación de la información y el tener ciudadano, esto es lo que llamaba, por ejemplo, Ronald Inglehart, la movilización cognitiva. Y decía que las sociedades industriales avanzadas, como el nivel de educación aumentado, etcétera, 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 los ciudadanos están más informados y en teoría deberían participar más en los procesos políticos, etcétera. Pero no por los mecanismos convencionales, sino los no convencionales, decía. Decía, ya cuando más sofisticado está el ciudadano, ya no solo se conforma con ir a votar, sino que quiere activa otros mecanismos de participación, yo creo, luego además de eso hay que unir que la crisis misma tiene un efecto movilizador. Yo creo que esto ha condicionado algo también. Es decir, que lo que ha pasado con el PSOE y con los votantes de que han abandonado el PSOE es que la propia gravedad de la crisis le ha hecho permanecer en la arena electoral. Y esto también se sabe. Es decir, en momentos de grandes crisis o en situaciones de gran polarización, el votante permanece en la arena electoral. Esto es lo que se le ha olvidado a Mas en Cataluña, ¿no? Que no alguien le debió de decir algo, darle un par de lecciones de ciencia política, porque claro, lo que ha pasado es, en las últimas elecciones, es el ABC de lo que uno espera cuando uno polariza mucho el conflicto, ¿no? Entonces lo que ha pasado es eso, es decir, las elecciones en Cataluña, las que más participación ha habido han sido las últimas. ¿Por qué? Crisis y polarización del conflicto. Combinado, la gente se moviliza. Entonces eso que ha hecho no ha favorecido, no ha afectado para nada la pérdida de votos del PSOE, eso no lo ha afectado, pero lo que sí ha hecho es que esos votantes del PSOE a lo mejor no hayan abandonado la arena electoral y se hayan ido a otros partidos. Esto podría haber sido, ¿no? No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Y por tanto... Pero relacionándolo con eso, con la meritocracia, ¿no? Y que hayan proliferado últimamente o en los últimos años esos medios y que cada votante se vaya a la información. Bueno, ese es otro tema que sí, yo te voy a responder a esa pregunta porque también ese es un tema que he reflexionado así últimamente. Vamos a ver, hay muchos estudios que clasifican los medios de información de los países y hacen tipologías, ¿no? Y uno de ellos es que España pertenece a un sistema que se llama de pluralismo polarizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir más o menos que la mayoría de los partidos tienen posiciones ideológicas claras en un proceso de polarización. Además, con el agravante de España de que, a diferencia de otros países, los periódicos dicen ser neutrales, pero están claramente posicionados. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en otros sistemas donde se produce esto. Se produce esto es decir, yo soy un partido en favor del Partido Laborista. No solo eso, hay esta cosa anglosajona en la cual los partidos claramente durante la campaña dicen yo respaldo al candidato laborista, o yo respaldo al candidato conservador, o yo respaldo al candidato republicano. Y esto en España, desgraciadamente, no existe, porque ya que existe este claro y manifiesto sesgo informativo y posicionamiento de los medios y los periodistas en el conflicto político, son parte del conflicto político claramente, al menos que se sepa, o sea, que lo manifiesten claramente, esto estaría bien, ¿no? Ya lo sabemos todos, pero que sea manifiesto y claro, ¿no? Entonces, por lo menos eso sería agradecer, ¿no? ¿Qué ocurre con esto que estás diciendo? Pues es verdad, que cuando hay situaciones así, la literatura sobre los mecanismos de intermediación del voto, que es una literatura en la que yo estoy en un proyecto que también es el Comparative National Election Project, que trata precisamente sobre esto, única y exclusivamente, lo que demuestra es que en situaciones así lo que hace el votante es preseleccionar el medio en base a sus preferencias ideológicas. Es decir, la gente no quiere estar expuesta a ver una televisión
que le produce cierta incomodidad. Lo que quiere es quiere escuchar lo que él quiere escuchar, para reforzar sus preferencias. Pero yo no quiero escuchar una tele, o sea, que me incomoda, ¿no? O sea, que me pone nervioso, que además pone posiciones radicales, ¿vale? Nos ocurre lo mismo con las discusiones. Yo quiero discutir de política, prefiero discutir con alguien de política que tiene mi punto de vista que discutir con alguien que no tiene mi punto de vista. No hay nada más desagradable que una cena familiar de Navidad en la que sale el tema de política sin tu suegro. O sea, entonces eso tiene un coste. Además a eso se añade el coste personal, con lo cual se produce un rechazo hacia incluso la propia experiencia de discusión y de participación e interés por la política, ¿no? Un paper que tengo ahora en Under Review que trata precisamente de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que hace que hay una cierta captura de audiencias. Entonces la gente lo que hace es reforzar más sus posiciones. No hay un espacio de deliberación pública. O sea, en este mismo, yo siendo que el ciudadano español se le ha privado el espacio de deliberación pública. No existe. ¿Por qué? Porque no hay un lugar de encuentro pausado de discusión. Lo que hay es simplemente un intercambio de acusaciones con audiencias capturadas que se desacreditan unos a otros y punto, ¿no? Y esto es muy negativo. Esto es muy negativo porque a la hora de la verdad luego produce, el caldo de cultivo general también produce desafección política, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un problema bastante grave. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque claro, esto además se agudiza todavía más porque la proliferación va acompañada de especialización. Entonces, antes, cuando teníamos 3 canales de televisión, ahora los añoramos, sobre todo los politólogos. ¿Por qué? Porque había una cierta recepción pasiva de información contradictoria. Sobre todo, no estoy hablando de época de Franco, estoy hablando posteriormente, ¿no? O sea, es decir, que es verdad que la tele estaba controlada por el gobierno, pero al final todo el mundo veía más o menos los telediarios y tenía que haber una cierta pluralidad. Y entonces había, es decir, la deliberación se producía de manera pasiva. Pero al haber cada vez más medios y más especialización y más proliferación, lo que requiere es elegir un medio determinado en un sitio concreto, en ir a un website concreto, etcétera, 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 es un acto ya activo de participación deliberada, que va acompañado de una preselección previa. Entonces, ¿eso qué hace? Que la pluralidad no necesariamente, si va acompañada de especialización y de polarización, no necesariamente aumenta el espacio público de deliberación. Al contrario, lo contrae y lo contrae y lo contrae y lo contrae. Entonces, no tiene que ver nada con lo que he hablado hoy, pero sí me preocupa eso porque lo que esto hace es que todavía hace que se refuerce más la desafección política. Es decir, esto lo he hablado con algún periodista, incluso en un debate que me habían invitado y los he puesto a parir, diciendo que ellos son corresponsables tanto como los políticos del proceso de desafección política que está afectando a la sociedad española, que ya estaba, no os engañéis. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ha ido peor. Pero España históricamente ha sido uno de los países de Europa a mucha distancia con mayores niveles de desafección política. Por lo tanto, las raíces de desafección política hay que buscarlas en el pasado. Ahora, es verdad que la cosa está muy mal. Y ya déjame hacer una reflexión final y decir ya con este tema y decir que es verdad que la desafección política, que parte de lo que nos ocurre ahora es consecuencia también de la propia desafección política de los ciudadanos. Cuando el espacio público solo se deja a determinado tipo de personas porque el ciudadano se despreocupa del espacio público y lo desacredita públicamente, porque no hay nada peor tener que un amigo que sea político, uno lo esconde, entonces, o que alguien vaya a una cena y que diga, no, yo me dedico a la política, todo el mundo lo mira mal, pero esto no es de ahora, esto ha sido siempre. Entonces, ahora, pues ¿qué ocurre? Pues que, en el fondo, esto es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, la desafección política genera un retraimiento de la ciudadanía del espacio público, alimentado por los medios de comunicación, como hemos hablado,
¿Esto qué hace? Que los líderes políticos se sientan que no tienen ningún tipo de accountability, que pueden hacer lo que les sale del culo y sin ningún tipo de accountability, perdón la expresión, pero es así, lo cual aumenta la desafección política. Es un mecanismo de retroalimentación que es interminable y que cada vez deteriora más y deteriora más y deteriora más el espacio de deliberación pública, el control político de los ciudadanos, la democracia, etcétera, etcétera. Esto es una reflexión más particular. Muy bien. No sé, ¿querías preguntar o pregúntame tú? No, vamos a dejarlo aquí porque es con diferencia la sesión que más ha durado en las sesiones de preguntas y respuestas. Además me acaban de notificar de que ya no hay cinta en las grabaciones y como te hemos traído solo para verte en la pantalla y como ya no va a haber más posibilidad de grabar, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a despedir a Mariano Torcal. Si os parece bien, podemos tomar una cerveza si nos apetece con él, porque él se presta para estas cosas. Y si no, nos vamos a ver la semana que viene, el miércoles, que viene Manuel Villorria a hablarnos de gobierno abierto y corrupción política. ¿Vale? Muchísimas gracias, Mariano, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un gusto y espero un debate contigo. Muy bien, a ti. Gracias a vosotros.